Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito del bueno, del salseo que nos encanta y del drama que nos tiene pegados a la pantalla. Yo soy tu nombre y hoy hay, madre mía, que la que se ha liado es de las gordas. Agarraos bien a vuestras sillas, porque lo que os traigo hoy va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo, o al menos del nuestro, el que nos gusta seguir de cerca, el de las telenovelas turcas y sus protagonistas. Hoy vamos a hablar de un notición que ha explotado como una bomba, un auténtico boom que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Si habéis leído bien en el título del vídeo. Vamos a hablar de Demet Özdemir, de Can Yaman, y de un embarazo que, bueno, digamos que ha cogido a más de uno por sorpresa. Los tabloides están que arden, las redes sociales echan humo y nosotros, por supuesto, no podíamos quedarnos al margen. Pero antes de meternos de lleno en este drama digno de una serie de Netflix, os recuerdo que si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis profundos sobre vuestras series y actores favoritos. Tenemos contenido nuevo todos los días. Y si ya sois parte de esta gran familia, pues bienvenidos de nuevo. Ya sabéis que os adoro. Ahora sí, vamos al grano. ¿Estáis preparados? Porque lo que os voy a contar es fuerte. Como sabéis, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, digamos, un culebrón en sí misma. Desde que protagonizaron la exitosísima Erkenci Pájaro Soñador, la química entre ellos traspasó la pantalla. Los fans enloquecidos clamaban por una relación en la vida real. Hubo rumores e insinuaciones, fotos robadas, pero nunca se confirmó nada oficialmente. Luego, como ya sabéis, cada uno siguió su camino. Demet se casó, se divorció y Can ha estado en 1001 proyectos, viviendo una vida que parece sacada de una película. La cuestión es que en las últimas semanas han empezado a circular rumores, primero discretos, luego cada vez más insistentes, sobre una posible paternidad de Can Yaman. Al principio muchos lo tomaron como un rumor más, como uno de tantos que circulan por internet. Pero amigos míos, cuando el río suena, ya sabéis cómo sigue. Los rumores se intensificaron cuando varios medios italianos, recordemos que Can vive allí desde hace tiempo, publicaron fotografías de Can Yaman saliendo de una clínica de fertilidad. Clínica de fertilidad. La alarma sonó en todas partes. ¿Qué estaba pasando? ¿Iba a ser padre? ¿Con quién? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque aunque al principio no se mencionaba ningún nombre, las especulaciones empezaron a apuntar hacia una persona en concreto, una modelo italiana con la que Can Yaman había sido visto en varias ocasiones. Todo parecía encajar. Paparazzis por todas partes, titulares jugosos, exclusivas vendiéndose como pan caliente. La modelo en cuestión, una tal Sofía Bellucci, nombre ficticio, mis amores, que no quiero meterme en líos, una belleza morena con ojos felinos, ya se había colado en algunas fotos con Can, disfrutando de cenas románticas y paseos por la costa italiana. La cosa pintaba seria, y los medios italianos estaban convencidos de que ella era la futura madre. Pero como ya sabemos, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Las apariencias engañan, las fuentes filtran información interesada, y a veces, los famosos nos dan la vuelta a la tortilla con tal maestría, que nos quedamos con la boca abierta. Y entonces la bomba estalló. Un conocido periodista turco, famoso por sus exclusivas y por tener fuentes muy fiables, pero cuyo nombre mantendremos en el anonimato para protegerlo de posibles demandas, que ya sabéis cómo se las gastan en estos temas, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que lo cambiaba todo. Un mensaje que decía, textualmente, Demet Özdemir está devastada al enterarse de que Can Yaman va a ser padre. Devastada. Esa palabra, mis amigos, es la clave de todo. ¿Por qué iba a estar devastada Demet Özdemir si Can Yaman iba a ser padre con otra mujer? Ahí es donde las teorías empezaron a volar más rápido que un cohete. El tuit del periodista turco, que en cuestión de minutos se convirtió en trending topic mundial, desencadenó una ola de especulaciones, rumores y comentarios de todo tipo. Los fans de Erkenci entraron en estado de shock, dividiéndose en bandos irreconciliables, los que creían firmemente en el amor eterno entre Can y Demet, y los que consideraban que todo era un montaje publicitario orquestado por los representantes de ambos actores. La primera y más obvia teoría es que Demet Özdemir, a pesar de haber seguido adelante con su vida, todavía guardaba sentimientos por Can Yaman.
Que el fantasma de Erkencicus seguía planeando sobre ella, y que la noticia de su paternidad la había golpeado como un jarro de agua fría. Esa química innegable que vimos en pantalla, esa complicidad que parecía tan natural, ¿será que nunca se apagó del todo? ¿Será que a pesar de los matrimonios, divorcios y proyectos profesionales, Demet seguía soñando con un futuro junto a Can? La idea de verlo formar una familia con otra persona, con otra mujer que no sea ella, podría haberle provocado un dolor profundo, una sensación de pérdida y arrepentimiento. Pero claro, esta teoría tiene sus detractores. Algunos argumentan que Demet Özdemir es una mujer fuerte e independiente, que ha superado su pasado y que no tiene motivos para sentirse devastada por la vida de su ex compañero de trabajo. Demet es una estrella, dicen sus defensores. Ha rehecho su vida, ha superado el divorcio, está enfocada en su carrera. No tiene tiempo para dramas del pasado. Otros más cínicos dicen que todo esto es una estrategia de marketing, una forma de generar polémica y de volver a poner a Demet Özdemir en el centro de atención. No hay mejor publicidad que un buen escándalo, susurran los que desconfían de las intenciones de los famosos. Demet sabe muy bien cómo jugar sus cartas para mantenerse relevante en la industria. Pero aquí viene la teoría más loca, la más conspiranoica, pero también, reconozcámoslo, la más jugosa. ¿Y si Demet Özdemir fuera la madre? Sí, lo sé, suena descabellado. Pero pensadlo bien. ¿Y si Demet Özdemir y Can Yaman, a pesar de haber mantenido sus vidas separadas públicamente, hubieran seguido viéndose en secreto? ¿Y si ese encuentro secreto hubiera dado como resultado un embarazo? ¿Y si, por alguna razón que desconocemos, hubieran decidido mantenerlo en secreto hasta ahora? Imaginen la escena, encuentros furtivos en lugares remotos, mensajes encriptados, llamadas a horas intempestivas, todo para mantener viva la llama de un amor prohibido. Un amor que, a pesar de los obstáculos, se resiste a morir. Y como fruto de ese amor, un bebé. Un secreto que inevitablemente terminará saliendo a la luz. ¡Boom! Explosión. Drama. Sé que suena a telenovela venezolana, pero en el mundo del espectáculo, todo es posible. Además, hay pequeños detalles que, si los juntamos, podrían dar algo de sentido a esta teoría. Por ejemplo, ¿por qué Demet Özdemir se divorció tan repentinamente? Su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, que parecía tan sólido y prometedor, se vino abajo en cuestión de meses. ¿No será que descubrió que estaba embarazada de Can Yaman y que su matrimonio no tenía futuro? ¿No será que se vio obligada a elegir entre su felicidad y su compromiso, y optó por seguir su corazón, aunque eso significara romper su matrimonio? Otro detalle, ¿por qué Demet Özdemir ha estado tan discreta en las últimas semanas? Apenas ha aparecido en público, no ha concedido entrevistas, no ha publicado mucho en sus redes sociales. ¿Estará intentando ocultar algo? ¿Estará esperando el momento adecuado para dar la noticia? ¿Estará negociando con los medios una exclusiva millonaria para revelar la verdad? Su silencio, en lugar de calmar las aguas, ha alimentado aún más las especulaciones. Los fans ávidos de noticias analizan cada una de sus publicaciones en busca de pistas, de señales que confirmen sus sospechas. Y por último, pero no menos importante, la reacción de los fans. Los fans de Erkencicus están enloquecidos con esta noticia. Algunos se niegan a creer que Can Yaman va a ser padre con otra mujer que no sea Demet Özdemir. Ellos están destinados a estar juntos, claman los más románticos. Su amor es verdadero, indestructible. Otros, más optimistas, sueñan con la posibilidad de que esta noticia sea la confirmación de su amor secreto. Imaginen la felicidad de Can y Demet al saber que van a ser padres, suspiran los más idealistas. Será el final feliz que todos estábamos esperando. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde los fans de Candem, como se conoce a la pareja en redes, se enfrentan a los detractores, defendiendo a capa y espada su amor. Sea como sea, lo cierto es que esta noticia ha generado un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo. Los tabloides están investigando a fondo, los periodistas están llamando a todas las puertas, y los fans están esperando ansiosamente la confirmación o desmentido de esta bomba. Se han contratado detectives privados para seguir los pasos de Demet y Can, en busca de pruebas que confirmen o desmientan los rumores. Los paparazzi se han apostado frente a sus casas, esperando el momento oportuno para captar una imagen reveladora. La presión mediática es asfixiante.
De momento, ni Demet Özdemir ni Can Yaman se han pronunciado al respecto. Ambos han guardado silencio, alimentando aún más las especulaciones. Sus representantes se limitan a emitir comunicados vagos y ambiguos, pidiendo respeto a la privacidad de los artistas y negando cualquier tipo de información oficial al respecto. Pero conociéndolos, no tardarán en dar la cara y aclarar la situación. Saben que el silencio no es una opción, y que tarde o temprano tendrán que enfrentarse a la prensa y responder a las preguntas incómodas. Lo que sí está claro es que, pase lo que pase, esta historia dará mucho que hablar. Es un culebrón digno de las mejores telenovelas, con todos los ingredientes necesarios para enganchar al público: amor, pasión, secretos, engaños y un posible embarazo inesperado. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contároslo todo, al minuto. No nos perderemos ni un detalle, ni un rumor, ni una filtración. Seguiremos la historia de cerca, analizaremos cada declaración, cada gesto, cada mirada. Seremos vuestros ojos y vuestros oídos en este drama. Así que, mis amores, estad atentos a vuestras redes sociales, porque en cualquier momento podría saltar la noticia definitiva. La confirmación oficial del embarazo, la identidad de la madre, las declaraciones de Can y Demet, todo podría suceder de un momento a otro. Y mientras tanto, os invito a que dejéis vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Demet Özdemir está realmente devastada? ¿Pensáis que ella podría ser la madre del hijo de Can Yaman? Quiero saber vuestras opiniones. Dejadme vuestros comentarios. ¿Creen que la modelo italiana es solo una cortina de humo? ¿O piensan que Can y Demet están jugando al despiste para proteger su relación? No se callen nada. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este chismecito jugoso, esta bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo. Recordad que toda esta información está basada en rumores y especulaciones, así que tomadlo todo con pinzas. Hasta que no haya una confirmación oficial, todo puede ser posible. Nada está escrito. En resumen, hoy hemos hablado del bombazo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco e italiano, la posible paternidad de Can Yaman y la supuesta devastación de Demet Özdemir al enterarse de la noticia. Hemos analizado las diferentes teorías, desde la más obvia hasta la más descabellada, y hemos repasado los detalles que podrían dar sentido a cada una de ellas. Hemos visto cómo los tabloides y las redes sociales están ardiendo con esta noticia, y cómo los fans están viviendo esta situación con intensidad. Hemos especulado sobre la identidad de la madre, sobre los posibles motivos del silencio de Can y Demet, y sobre el futuro de su relación. Gracias por acompañarme un día más en este viaje por el mundo del chismecito. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya entretenido. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y leer sus comentarios. Os invito a dejarme vuestros comentarios aquí abajo. Quiero saber qué pensáis vosotros de todo esto. ¿Cuál es vuestra teoría favorita? ¿Creéis que hay algo de verdad en todo esto? No os cortéis. Dejadme vuestras opiniones. Quiero saber todo lo que piensan. Y ahora sí, para terminar, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudáis a seguir creando contenido para vosotros. Os quiero un montón. Hasta la próxima. Muchísimos besos. Ciao, ciao. Y recuerden, sigan el chisme de cerca, que esto no ha terminado.